Como siempre, al principio hay que empezar con los agradecimientos, creo que es de ley. Agradecer al IPSE, al Ministerio, la organización de estas jornadas, al Ayuntamiento por acogerlas, por supuesto, a Eva y a Sara por la lata que les he dado. Muchas gracias. Y no me puedo olvidar, porque es fundamental agradecerle a Elena que haya contado conmigo, porque ella es muy consciente del nivel jurídico que se necesita dentro del ámbito de patrimonio cultural, que generalmente se suele olvidar, no todo el mundo, pero es cierto que tampoco somos muchos los jurídicos que nos estamos especializando en patrimonio y realmente creo que es fundamental en todas estas gestiones. Em, También indicar una cosa, y como ven ahí, soy profesora de la Universidad de La Laguna, pero también soy profesora de la Universidad Europea de Canarias, que no quede, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a ver? Yo voy a intentar, como siempre les digo, y más en foros, intentar ser lo más didáctica y lo más clara posible cuando estamos hablando de conceptos jurídicos, ¿no? Pero bueno, también es cierto que al ser la cuarta, supone que la presentación mía en parte está repetida. Ustedes perdonen, yo voy a pasar rápido, porque hay elementos que siempre hay que incluir para llegar al final, ¿no? A la parte última, que es la ley de volcanes, ¿no? La ley de volcanes. Obviamente, esta, esta charla no podría darse si no hubiera ocurrido el proyecto de investigación que ya conocemos todos. Yo creo que va a ser el proyecto de investigación más famoso, por lo menos de la isla de La Palma, que sigue dando frutos, como ha dicho Elena, y que espero que siga dando muchos más, porque yo creo que a medida que vamos difundiendo el trabajo que vamos realizando, vamos observando pues todo el desarrollo posterior que puede tener un proyecto que ya se ha presentado. O sea, ya la memoria, como decía Elena, ya se presentó. En teoría, en otros casos, pues nos quedaría en el ámbito académico lo que sería la redacción de artículos y etcétera, pero es que nuestro proyecto de investigación, como su patrimonio cultural, está vivo, o así lo entendemos. Sigue generando sinergias, siguen generándose conocimientos, desarrollos, incluso situaciones que inicialmente ni siquiera nos lo habíamos planteado, ¿no? El objetivo principal y el objetivo del proyecto, que era muy amplio, pero como ven ahí, dice, entre otras, dice analizar las percepciones locales en torno a las transformaciones del patrimonio inmaterial después de la erupción. O sea, lo que queríamos estudiar era ese impacto que supuso para las comunidades afectadas y cómo gestionaron esa pérdida y esa vinculación con lo que sería el paisaje transformado y sobre todo a futuro, ¿no? Cómo se planteaban esa relación con ese paisaje nuevo, aparte evidentemente de todo lo que explicó Elena, ¿no? También, te digo, esta parte es conocimiento simplemente para pasarlo rápido. Saben que erupcionó en el 21, que estuvo 85 días en erupción, que se expulsaron más de 34 millones cúbicos de material volcánico, que afectó a más de 1.600 viviendas, más de 7.000 personas desalojadas, miles de hectáreas afectadas, suelo agrícola, como comentaba, incluso lo comentó Elena, que supuso incluso sinergias nuevas, como comentó Miguel, de incluso tener que ver barcazas militares desplazando a agricultores desde una zona segura a otra zona segura para poder acceder a, a sus cultivos. Eh, un patrimonio, un paisaje completo y absolutamente transformado, ¿vale? Con afectación a barrios, a las tierras agrícolas, como lo comentaba, a las infraestructuras, a las carreteras, a las canalizaciones, situaciones que ya se había dado en el volcán anterior, en el volcán de San Juan, de 1949. O sea, la historia lo que tiene es que muchas veces se repite. Y esa repetición de la historia la tenemos que tener en cuenta también a la hora de regularla jurídicamente y ordenarla y gestionarla. La desaparición de espacios habitados durante generaciones y sobre todo esas vinculaciones relacionales que existían entre esos espacios
y las personas, la comunidad. O sea, es importante y complicado a la vez también regular lo que estamos cuando hablamos de patrimonio cultural inmaterial, los usos, las tradiciones, ¿no? Decíamos, ¿cómo regulamos eso? ¿Cómo lo delimitamos? Los juristas, lo hablábamos ayer, nos encanta delimitar las cosas, porque nosotros lo que tenemos que transmitir es seguridad en el ámbito jurídico. A veces es muy complicado delimitar. Y en el patrimonio cultural inmaterial ha ocurrido una cosa, que es que parece que lo que es la parte intangible va por un lado y la parte tangible va por otra. Aunque Sara en su ponencia comentaba que sí que existe esa relación, y es verdad. Pero después en los instrumentos de protección jurídicos no se da ese patrimonio mixto, no se regula como un patrimonio, no existe la figura de patrimonio mixto en que estén relacionados, o sea, como tal, ¿no? O tenemos patrimonio cultural inmaterial por un sitio, con sus figuras de protección, o tenemos el patrimonio tangible por otro, con sus figuras de protección, ¿no? Y es que el paisaje es un territorio vivo. O sea, no es una foto. Una foto puede ser algo que nos dé una información puntual, pero, oigan, en esa foto de un paisaje ya nos podemos suponer pues toda una serie de vivencias que se realizan en ese paisaje. Pues en esos espacios habitados, esos espacios que sufrieron como el cementerio, Miguel, creo que este es el cementerio el segundo, ¿no? Este no es el... ¿Eh? Ese es el nuevo, ¿verdad? Ese es el nuevo. El cementerio, ¿qué tantas vivencias tendremos relacionadas con los cementerios, ¿no? No solo el Día de Difuntos, sino a lo largo en el diario, ¿no? Sobre todo cuando tenemos a nuestros familiares ahí enterrados. Los sistemas simbólicos, las prácticas culturales, todo eso resultó dañado irremediablemente porque desapareció el bien tangible o se vio gravemente dañado, como en el caso del cementerio, ni qué decir de la iglesia, de todo que. O sea, imagínense todas lo que serían las tradiciones y las vivencias que se generaban alrededor de la iglesia o alrededor de la asociación de vecinos, que comentaba Elena que solo quedaba lo que era la fachada, o que comentó Miguel que vino, no sé si es la misma asociación de vecinos, pero al fin y al cabo una asociación de vecinos en la cual una persona llegó y le preguntó al archivo si podía obtener la información sobre esa asociación. ¿Para qué? Para tenerla, para que no se perdiera, porque la memoria también es importante. Decía Sara, la rememoración, ¿no? de los lugares. Porque tenemos un patrimonio cultural vivo, porque no se entiende como un conjunto estático de prácticas o tradiciones, como comentaba Sara, porque evoluciona, las tradiciones evolucionan. Si se fijan, por ejemplo, en Tenerife hay como oleadas, ¿no? de ideas de, por ejemplo, declarar bien de interés cultural los carnavales. Algo vamos a cambiar un poco el enfoque, ¿no? Dice, y muchos dicen, no, es que si lo declaramos BIC no lo podemos modificar. Digo, hombre, es una tradición, obviamente, pero las tradiciones evolucionan. Lo que hay que ver lo que es lo esencial, pero todo evoluciona. Se manifiesta ese patrimonio cultural inmaterial como un proceso dinámico, unido a la memoria. ¿Y qué pasa? Que la erupción provocó la pérdida no solo de lo material, sino de aquello que era inmaterial y simbólico que estaba asociado a esos elementos tangibles, ¿no? Se perdieron espacios de encuentro, historias comunes, referencias identitarias. Yo muchas veces cuando hablo de los espacios de encuentro, siempre me viene a la memoria lo que aquí llamamos los mentideros. Bueno, no sé si aquí en La Palma también lo llaman los mentideros. ¿No lo llaman los mentideros? Uno dice que sí, otro dice que no. Aquel lugar en el pueblo donde se sentaban las personas mayores a pasar el rato, ¿no? Entonces se llama los mentideros. No sé en sí de dónde viene la palabra y qué se contaban en esos sitios. Pero era esa oralidad, esa tradición oral que existían en los pueblos, ¿no? Pues esos lugares de encuentro desaparecieron. Como decía alguna de las personas en las que entrevistamos en este proyecto de investigación, dice, recuperar el patrimonio es que podamos volver a vivir donde vivíamos, reencontrarnos con los vecinos, tener un lugar en que nos recuerde que seguimos siendo comunidad, porque es que en muchos casos
Los barrios al desaparecer no desaparecieron solo las casas, desapareció lo que era la comunidad. O sea, esa relación entre vecinos, ese día a día, que suponía también que después desarrollaran toda una serie de tradiciones, en muchos casos, ¿no? Relacionados con que eran vecinos, eran comunidad, ¿no? Entonces, nos planteamos dentro del proyecto también la dimensión jurídica. Sabemos que las situaciones de emergencia y catástrofe plantean, como ven ahí, desafíos extraordinarios, muy complejos para los sistemas jurídicos y administrativos, porque al fin y al cabo tienen que intervenir una pluralidad de administraciones con lo que eso puede suponer. Además de la situación de emergencia, las competencias, hasta dónde llega la tuya, dónde empieza la mía, dónde podemos colaborar, dónde no podemos colaborar. Entonces, esas son situaciones muy, muy complejas, ¿no? Más en el patrimonio cultural, con competencias concurrentes entre las distintas administraciones públicas, desde la administración, la estatal, la autonómica, la insular, que tenemos la peculiaridad en Canarias, que tenemos los cabildos insulares, que son realmente los que tienen el mayor número de competencias o la mayor extensión de competencias en patrimonio cultural, y también incluso los ayuntamientos de la administración cercana, ¿no? Y esos problemas que surgen muchas veces de delimitaciones, hasta dónde llega la tuya y dónde inicia la mía, ¿no? Sabemos que la Ley de Patrimonio Histórico Estatal de 1985, una ley bastante longeva, más de 40 años, ha habido distintos casos e intentos no de actualización, sino incluso de aparición de una ley nueva. Todas han fracasado, lamentablemente, y es hora de que esta ley se actualice. Si no se puede tener una ley nueva, por lo menos que se actualice. Pero la cuestión es que obviamente no existe el concepto de emergencia, la ley del 85, no sino que una situación que no se había ni planteado, creo, en ese momento. ¿Qué aparecen? Aparecen la emergencia simplemente relacionada con las expropiaciones forzosas, la necesidad de expropiar aquellos bienes que por emergencia se puedan ver afectados y sobre todo la desaparición, o los casos de ruina, pero no es extrapolable a la situación actual, ¿no? Las normativas autonómicas, como ya había hablado, tanto el 148 y el 149, que nos habla acerca del reparto competencial con las autonomías, y la creación a su vez de 17 leyes autonómicas de patrimonio cultural, que cada una, bueno, pues tiene sus cosas básicas que son comunes, pero después nos ponemos creativos a veces, también por las necesidades y la adaptación a los terrenos, ¿no? Y a los territorios que nos encontramos, ¿no? El Plan Nacional de Emergencia y Gestión de Riesgo en Patrimonio Cultural del IPSE, que voy a decir yo, o sea, estaría hasta feo que yo hablase de este tema, pero que sabemos que se elaboró tras el terremoto de Lorca en el año 2011, sobre todo que tenía un objetivo principal que era preventivo y paliativo para la protección de los bienes culturales frente a la acción de fenómenos de origen natural, y que lo que se buscaba era planificar recursos y protocolos a la hora de enfrentarnos con emergencias de esta índole. En su momento, o sea, a veces el problema es que, o no, el problema no, a veces la desgracia provoca como golpes en la administración de, oye, esto no lo hemos tenido en cuenta y lo tenemos que tener en cuenta. Pues el terremoto de Lorca fue ese disparadero, esa chispa, o en este caso esa explosión, por el volumen del problema, que dijo, oye, que es que esto lo tenemos que regular. Es cierto, como decía Sara, que lo primero es lo personal, por supuesto, pero el patrimonio cultural no se puede perder. La memoria no se pueden perder. O por lo menos tenemos que intentar hacer todo lo posible para que no se pierda, ¿no? Tras la declaración de emergencia en ese plan nacional, se habla de la fase de respuesta, la fase de evaluación de daño. Y en la fase de respuesta se habla de los mecanismos para proteger, evaluar, estabilizar y rescatar los bienes, la infraestructura y los equipos afectados, pero fíjense que siempre, aunque no se diga exactamente, se habla siempre de bienes tangibles, se está refiriendo siempre a bienes tangibles. Las fichas de evaluación de daños son sobre bienes tangibles, aunque inicialmente se hable en algún lado aparece el valor simbólico, pero el desarrollo de cómo vamos a plantear esa recuperación o esa evaluación acerca de los bienes simbólicos, eso, no aparece, por lo menos yo no lo he encontrado, que también quiero hacer esa salvedad. Pero bueno, este plan nacional también supuso la inclusión de, entre otros riesgos, el riesgo volcánico en la legislación de protección civil, ¿vale?
que entonces dice, oye, pues para la planificación de las actuaciones en un problema de emergencia, tenemos que tener en cuenta también el patrimonio, ¿no? El patrimonio cultural tiene que estar dentro de esos planes territoriales de emergencia. Planes territoriales de emergencia que ahora le contaré, pero previamente, como ya quiero aterrizar a lo que sería el caso de Canarias, en el caso de Canarias, la normativa de patrimonio cultural tendríamos en la ley de 2019 de Patrimonio Cultural de Canarias, aparece como competencia de todas las administraciones públicas, la obligación de diseñar, ven ahí, la política preventiva y de emergencias en materia de patrimonio cultural. ¿Vale? Es una competencia, podríamos decir, concurrente entre todas ellas. Específicamente, el Gobierno de Canarias, la Administración de la Comunidad Autónoma, tiene que marcar unas directrices, ¿no? Que garanticen y den prioridad a la protección de los bienes patrimoniales en peligro de desaparición. Es cierto que si seguían leyendo el artículo y así se los dejé, se ve que parece que está sobre todo referido a aquello que está en desaparición porque se ha olvidado o porque no se tiene en consideración, ¿vale? Pero, oye, en desaparición también estamos hablando en aquellos casos en los que estemos en riesgo vulcanológico, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que la normativa, el problema que tenemos es que la normativa canaria no concreta las situaciones de emergencia ni las actuaciones de recuperación, y menos en el índole y en el ámbito de patrimonio cultural. Nos tendríamos que ir a esos planes territoriales de emergencia que vienen desde el Sistema Nacional de Protección Civil, de la Ley Nacional y después los desarrollos autonómicos, en el cual, por ejemplo, tenemos el caso de Plateca, que es el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias, que es de 2015, en la cual hace referencia al patrimonio cultural, sí, a los BIC. Es una referencia a la ley del 99, obviamente no está ahora el 2019, que es la ley anterior, y se hace referencia a los BIC. En el 2022, este plan territorial de emergencia se actualizó en 2022 y habríamos pensado, bueno, pues vamos a incluir en esa actualización pues todas las necesidades que hemos visto en la situación, pues estamos hablando del año siguiente del volcán. Sí se incluyó una necesidad que fue una de las cuestiones que comentó Miguel, los animales de granja. Por eso se actualizó. ¿Qué hacer? Porque es verdad que se veía tanto en los incendios de aquí de La Palma, los incendios de Gran Canaria, que también había ocurrido en el 2017, si no recuerdo, grandes incendios, los incendios de Tenerife posterior, que oye, no solo hay que desplazar a las personas, también los animales de granja, porque además mucha gente cometía la imprudencia de acudir a sus granjas para intentar sacar a sus animales, ¿no? Bueno, es importante, por supuesto. Pues con esa actualización del 2022 se incluyó las actuaciones para plantear también el desalojo de lo que serían los animales de granja, pero nada más. Tenemos el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Riesgo Volcánico en la Comunidad Autónoma de Canarias, el famoso PEVOLCA, en las cuales el patrimonio cultural casi ni aparece. Tenemos en los planes especiales de emergencias insulares, que también determina esa estructura organizativa y funcional de todos los medios y recursos públicos y privados para actuar en situaciones de emergencia, que además están incluidos y están vinculados también con el PEVOLCA. En el caso de Tenerife, aparece el patrimonio, en caso de Tenerife, que además desarrolla un plan de actuación insular frente al riesgo volcánico, ¿vale? Que, si no recuerdo mal, de 2021 creo que es. ¿Aparecen en estos planes el patrimonio? Sí, pero en este caso, en el plan en el PEIN de Tenerife aparecen los conjuntos históricos, la referencia a conjuntos históricos, en el PAIN, que es el siguiente, en el PAIN, el vulcanológico, PAINF, terminado en V, que eso no se puede decir, aparecen los bienes de interés cultural. Y sí, sobre todo el intentar reducir las vulnerabilidades o cómo actuar sobre las vulnerabilidades de estos bienes. Esto ha ocasionado que incluso el último simulacro de terremoto o de riesgo vulcanológico en Tenerife se haya hecho en Garachico. Garachico
que para los que no lo conozcan, es la isla de Tenerife, sufrió en el siglo XVIII la erupción del volcán de Trevejo y casi sepultó la totalidad del puerto de Garachico, bueno, y de la ciudad de Garachico. Y para los que no lo conozcan, que la pueden ir a conocer. Yo no soy de Garachico, pero mm, no lo pueden dejar de visitar si van para Tenerife, ¿no? ¿Y qué ocurrió? El gobierno de Canarias impulsó durante después de la del volcán, un proyecto piloto que era el Plan de Recuperación del Patrimonio Cultural de La Palma. Un proyecto piloto que era bianual, era 2021-2023, que tenía entre otros objetivos, era establecer un protocolo de emergencias en caso de catástrofe, mejorar el conocimiento y tratamiento de los bienes culturales, porque claro, teníamos un problema, que es que los ayuntamientos afectados con el volcán, por ejemplo, no tenían cartas arqueológicas ni etnográficas aprobadas, ¿no? Era cosas de lo que comentaba Elena, faltaban catálogos e inventarios. O sea, ¿cómo podemos ir a rescatar o a proteger aquello que no sabemos todavía, que no lo hemos inventariado? No podemos estar pendiente de la memoria de, oye, hay algo aquí que tenemos que ir a buscar. No lo sabemos, porque no solo son los BIC, que sabemos que, bueno, les digo que lo que es la tradición de la seda sí que es un bien de interés cultural de naturaleza inmaterial declarado por el Gobierno de Canarias, que bueno, ya tiene un plan de salvaguarda, gracias a IPSEI, ya tiene un plan de salvaguarda del museo, ¿no? De la seda. Pero bueno, hay que trabajar de manera colaborativa, por supuesto, transparente, donde la persona y la comunidad sea el centro de esa presentación, perdón, de ese trabajo, y contener una parte de regulación y normativa de emergencias y riesgos que debería estar en concordancia con el resto de la normativa de patrimonio cultural, porque ya le comentaré el problema que tiene a veces el de acoplar normativas diferentes, ¿no? Y llegamos a la iniciativa legislativa popular, que dio luz al final en esta ley de volcanes. La iniciativa legislativa popular, que se presenta en el 2023 en el Parlamento de Canarias, quiero ponerla en consideración y en valor esta iniciativa legislativa popular, que aquí hay algún miembro de la comisión promotora que igual podía estar aquí hablándonos mejor que yo acerca de esta iniciativa. Pero estamos hablando del patrimonio cultural y material y decimos que el centro es la comunidad. Cuando hablaba Sara de las distintas fases de recuperación, la comunidad era el centro motor de todas esas fases. Pues aquí la comunidad también es el centro motor para la redacción y la aprobación de esta iniciativa legislativa. En Canarias solo se han aprobado 4 iniciativas legislativas populares desde que estamos en democracia. 2 impulsadas por grupos ecologistas, ¿vale? O por la comunidad en sí, pero sobre todo con referencias ecologistas con búsqueda de la protección del medio ambiente, del paisaje. La primera, por ejemplo, el Rincón, la zona del Rincón en la Orotava, o el Barranco de Beneguera. La otra era un tema tecnológico que no me dice muy bien. Pero esta es la siguiente, es la comunidad la que dice la preocupación, y es de 2023, en marzo de 2023 entra en el Parlamento y se aprueba en el 2025. Ha sido rapidísimo la aprobación de esta ley. Un sistema en el cual se tiene que hacer la proposición de ley, tiene que constar con un texto articulado, porque no lo sé si algunos saben cuál es el mecanismo de las ILP, pero tiene que crearse una comisión promotora, que esa comisión promotora tiene que confeccionar un texto articulado, o sea, no es cualquier cosa. Es una proposición de ley con un texto articulado que se presenta en el Parlamento, que el Parlamento le da el visto bueno, que se manda al Consejo Consultivo, que el Consejo Consultivo dice, ok, el texto nos vale como proposición de ley. Entonces, a partir de ahí hay que recopilar firmas. Firmas que no nos vale en cualquier lado, tenerse en papel timbrado, tiene que recogerse con toda una serie de información, el nombre, el DNI, la firma, ¿vale? Siempre tienen que estar en el censo, ser mayores de edad, ser residentes canarios. Y se necesita, en este caso, por lo menos 15.000 firmas. Hablando con el miembro de la comisión promotora, dice, teníamos más de 20.000, pero después al chequear, que si a alguno le faltaba un número, el DNI, que no sé qué, nos quedamos con 19.177 firmas. Bueno, pues esas 19.177 firmas tenían un contenido principal que era, sobre todo era un anhelo de, ¿cómo diríamos?, recuperar lo perdido. O sea, claro, ¿qué pasaba?
O sea, que se ha provocado una transformación del paisaje, una transformación radical de lo que era el día a día de las personas, tanto en sus bienes tangibles como en los intangibles, pero sobre todo, es verdad, en su forma de vida. Entonces, realmente esta ley, esta ILP lo que era un canto a, oye, que queremos que nuestra vida vuelva a ser como antes, se vuelvan a recuperar nuestros barrios, vuelva a recuperarse nuestras casas, nuestra forma de vida, nuestra industria. Sobre todo tenía un contenido principal en qué, en recuperación económica y urbanística. Poder volver a construir donde tenía mi casa. No la quiero ni más allá ni más acá, la quiero donde la tenía. Pero es que además quiero que mi vecino siga siendo el que tenía y que la carretera pase por donde pasaba. ¿Ve? Todo esto nos lo transmitieron, entre otras cosas, durante el proyecto de investigación. En esa exposición de motivos que tenía la ILP aparecía incluso la referencia a los topónimos, al valor etnográfico de los pueblos sepultados, las denominaciones, que aunque estuvieran los barrios sepultados, se siguieran manteniendo su nombre. Incluso, si nos vamos al artículo 106, perdón, de la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias, aparece dentro del patrimonio cultural inmaterial la toponimia tradicional y aborigen. Estamos dentro del capítulo de patrimonio cultural inmaterial de la ley. Son elementos de nuestro patrimonio. Sobre el patrimonio cultural, esa ILP recogía dos artículos, el artículo 19 y el artículo 20. El artículo 19 nos hablaba de las medidas en patrimonio, que como les digo, ahí se mantiene. Ahora, estaba diciendo, digo, a mí me chirría un poco que se haya mantenido exactamente igual, pero bueno, dice esas medidas de patrimonio que el Gobierno de Canarias, las distintas administraciones públicas, en conjunto, pues lo que van a establecer son medidas de recuperación patrimonial y cultural a fin de que se preserve el patrimonio y la cultura de la zona afectada. Después teníamos el artículo 20 que hablaba de materia cultural, y decía, pondrá en marcha medidas de recuperación de la memoria individual y colectiva, que recupera, o sea, parece que la cultura es memoria, pero el patrimonio no es memoria, o sea, entiendo que era realmente, al fin y al cabo, ¿qué es? Buscar, o sea, es la ILP de la comunidad, o sea, lo que quiere es que se recupere, o sea, es que se hace énfasis de que no solo es el patrimonio, sino la memoria, la identidad. Entonces, teníamos estos textos en esta iniciativa legislativa popular y esta fue la propuesta que presentamos durante el trámite parlamentario de la ILP. Se pudo incluir como una ponencia técnica que, bueno, tuvimos que hilar fino en el texto que presentábamos. Porque claro, una cosa es poder volcar lo que ansiamos y deseamos y otra cosa es intentar articular por todos, pues, todos los inconvenientes o, por decir así, pues todas las redes que hay, incluso normativas, para poder eh, obtener este texto que tenemos aquí, en el cual, pues bueno, tuvimos que tener en cuenta cuando nos referíamos a emergencias, que fuera una emergencia vulcanológica, porque si no entramos dentro de las competencias de los planes de emergencia que son generales. Teníamos que tener en cuenta que a veces el lenguaje es muy poderoso, porque claro, si nosotros ponemos un deberá y lo que realmente hasta donde vamos a poder llegar es a un podrá, dices, oye, pues es lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo. Deberás una obligación, podrás una posibilidad. Entonces, también, o sea, ¿qué tenemos? Tenemos cuatro niveles administrativos. Evidentemente, el estatal lo dejamos fuera, tres niveles administrativos en la comunidad autónoma. Pues tienen que colaborar. No le podemos poner, por ejemplo, no le podemos decir, tienen que establecer, tienen que, son obligaciones. Entonces, de verdad que hay que hilar muchas veces muy fino en estos textos, ¿no? Tampoco podíamos, por ejemplo, utilizamos la palabra salvaguarda, que no salvaguardia, que está en la Ley de Patrimonio Cultural Inmaterial estatal, precisamente porque es de la Ley de Patrimonio Cultural Inmaterial. Pero si se podían dar problemas de competenciales. Entonces hablábamos de salvaguarda, ¿vale? En vez de salvaguardia. O, por ejemplo, tampoco podíamos pedir
que se hicieran planes de emergencia en sí, porque eso está en otra normativa. O sea, no podemos invadir otros textos legislativos, no ya de otras administraciones, sino de las mismas administraciones públicas, porque entonces podemos provocar problemas a la hora de actuar. De esto lo hago tú, lo hago yo, lo haces tú. Y según qué administración dice, no, no, hazlo tú, hazlo tú. ¿Sabes? O según dice, no, no, eso lo quiero hacer yo. Y a veces el colaborar es complicado, pero es complicado a nivel del día a día. Los que están trabajando en la administración pública lo saben, colaborar con otras administraciones públicas a veces es muy complicado, por muy buena voluntad que tengan todas las partes. Es muy complicado, ¿no? Pero entonces, ¿qué pusimos? Pues lo que ven ahí, ¿no? Dice, en el contexto de una emergencia vulcanológica, pero en el contexto de una emergencia, ni siquiera tiene que ser que haberse producido ya el desastre, sino al decir contexto de una emergencia puede ser cuando podemos sospechar que va a ocurrir esa emergencia vulcanológica. En ese contexto, las administraciones públicas canarias, en el marco de sus respectivas competencias, aquí que nadie se pise el pie a ninguno, ¿no? En el marco de sus respectivas competencias, adoptarán medidas de protección y recuperación del patrimonio cultural de Canarias que incluirán, porque era lo que entendíamos que faltaba en la ILP, un poco la concreción. ¿Qué tiene que incluir? Entre otras cosas, evidentemente, la identificación básica. O sea, si no, no sabemos qué recuperar, nos tenemos que proteger. La documentación, no solo nos vale el listado, tenemos que tener también toda la documentación, que para eso nos sirve el archivo, los archivos, entre otras cosas, que comentaba Miguel. La salvaguarda de esos bienes culturales que podíamos salvaguardia, si estamos hablando sobre todo del patrimonio cultural inmaterial, de esos bienes culturales afectados. Aquí estamos hablando de lo tangible. Y aquí dentro de la lucha que tuvimos y volcado y fruto del proyecto de investigación, aparece este inciso, que es muy cortito, pero para nosotros, como dice, y si me lo permiten, es gloria bendita, si lo conseguimos después del proyecto. Dice, estas actuaciones prestarán especial atención, porque en los planes de emergencia anteriores no se tiene tan en cuenta, al patrimonio cultural inmaterial y en particular a los saberes tradicionales, las prácticas sociales, las expresiones simbólicas y los vínculos culturales que las comunidades mantienen con su entorno. O sea, aquí estamos incluyendo absolutamente lo que sería las respuestas que nos daban en las encuestas, en las entrevistas y en todos los comentarios que obtuvimos durante el proyecto de investigación. O sea, no solo es el folclore, como decía Sara, no solo es el folclore. También necesitamos esos vínculos culturales con nuestro entorno, con aquellos lugares en donde al fin y al cabo hacemos esa transmisión oral o, bueno, mismo hasta la actividad agrícola o el tema de la quesera y el listado de las queseras que tú planteaste también, el listado de la señora que tenía que te llevar una quesera. Ahí no sé lo que era el sumarro, no tengo ni idea lo que es, que estaba en el listado. O samuro. El samuro, no tengo ni idea de lo que es el samuro, pero nos está hablando de un oficio que además que se va perdiendo, que ya tenemos queserías industriales y estamos perdiendo lo que son los elementos básicos de las queserías más tradicionales, ¿no? Entonces, la pregunta es, además, ¿necesitábamos esta ley de volcanes? Una ley de volcanes que evidentemente cuando se aprobó salió en todos los medios. Dice, oye, ¿es importante esta ley de volcanes? Por supuesto que es importante esta ley de volcanes. Somos islas volcánicas. Necesitamos tenerla por lo menos en un texto legislativo, con sus más y sus menos, por supuesto, pero un texto legislativo donde se diga que tenemos derecho a la recuperación, derecho a, en la medida de lo posible, a que nuestra vida pueda volver a ser como era y a no perder la memoria de aquellos lugares que teníamos, de nuestras tradiciones orales, esa vinculación con nuestro entorno. Y dice, ¿y es necesario? Juzguen ustedes si no es necesario. Ya no es La Palma. En el Hierro, el volcán fue submarino. En La Palma han sufrido en un siglo, menos de un siglo, 3 erupciones volcánicas. En el Teide suelen ser cada 100 años. La última fue en 1908. No quiero decir nada, pero es necesario,
Por supuesto que es necesario. Y las leyes están muy bien, y está muy bien aprobarlas, y está muy bien tener los textos legislativos. Pero lo más importante que tiene que tener en cuenta la gente, una vez que tengamos las leyes, es que las leyes hay que aplicarlas. Muchas gracias.